determinantes, como fue, por un lado, el cine, de alguna manera, porque siempre es un elemento audiovisual. La memoria, que considero que es determinante no solamente para la creación, sino también para lo que podríamos determinar como el olvido. Y la política, que puede mantener la memoria, el olvido y de alguna manera la verdad. Entonces, sobre estos tres puntos, quisiera tomar en cuenta un célebre teórico francés, casi polaco, que es Van Todorov, y me permito leer una frasecita para introducir. Dice: esto creo que es muy importante si lo entendiéramos desde muchos puntos de vista. Sobre todo en un momento, vuelvo a repetir, crucial de política, que va a ser definitivo, insisto, ante la serie de circunstancias y hechos del sentido político y de recuperación de la memoria sobre una cantidad de actividades de orden militar, de orden de violencia, de orden de la JEP, son demasiadas órdenes. Y en ese sentido creo que es interesante que la gente no olvide, sino de alguna manera le dé a la memoria como una especie de sentido histórico, que es algo que hemos perdido. Realmente nuestras últimas generaciones han perdido como el sentido de la evolución de nuestro país, y siempre se determina por parte de quienes los educan, sobre todo a los chicos, que la historia simplemente es un paso sobre determinadas circunstancias como ocasionales. Voy a tomar un ejemplo poco traído de los cabellos, como que Cristóbal Colón no hubiera tomado las tres carabelas simplemente porque le habían dicho que la tierra no era redonda sino plana, y sobre eso ya crearon toda una propuesta. En el caso nuestro, el cine de una u otra manera no se ha preocupado, sino ya en los últimos años, como para encontrar una razón sobre ciertas circunstancias políticas, sociales y culturales. Y sobre todo, como dato curioso, para hablar de la imagen, los que se han preocupado son personas que paradójicamente estudian en el exterior y hacen sus trabajos sobre los problemas nuestros en el exterior, causando de alguna forma una cierta curiosidad, diría yo. Curiosidad que es de alguna forma avalada en premios, en distribución y en una cantidad de circunstancias alternas, pero que en últimas no determinan el sentido real del país desde lo social, desde lo político y desde lo cultural. Les decía que iba a leer algo de Todorov y hice una frase muy interesante. Dice: el recurso, la memoria y al pasado es sustituido por el que se origina en el consentimiento y en la elección de la mayoría. Con esto no quiero de alguna manera entrar a definir lo que se nos avecina dentro de un mes exactamente, que son las elecciones, sino un poco entender realmente hasta dónde esa memoria atribulada, un poco desordenada, desvestida, por qué no decirlo, para recordar ciertos hechos, siempre está mediada por un consentimiento o mediático o político, pero no con un conocimiento que articule una palabra que tal vez puede resultar un poco banal: libertad. Libertad de expresión, libertad de entendimiento, libertad para concebir lo que se entiende, bien sea verdad, bien sea mentiras, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, las imágenes han empezado a tener un carácter ya tan, ¿por qué no decirlo?, tan disciplinariamente atribulado, así son como una violación de los intereses de la memoria y del pasado de la gente. Se puede decir que perdieron totalmente como su relación con el status quo,
O sea, el status quo quedó en un tercero, cuarto, quinto lugar y cualquier imagen es capaz de cubrir eso. Y ahí es donde yo hago hincapié en el papel de los medios audiovisuales, concretamente del cine y de la memoria, para entender ciertas cosas. Paradójicamente, si hiciéramos una especie de recorrido rápido sobre la historia del cine colombiano, la única referencia, si quisiéramos hablar sobre un concepto de memoria y en un carácter político, fue el asesinato de Rafael Uribe Uribe, 1912-14, si no estoy mal, en el cual unos italianos filmaron, hicieron una especie de noticiero. No eran periodistas, sino entrevistaron a los asesinos Galarza y Carvajal en el Panóptico de Bogotá, que ahora se conoce como el Museo Nacional, y la película fue censurada porque si recordamos un poco el momento en que se hace, matan realmente a Uribe Uribe, el caudillo liberal, uno de los primeros, después vendrá Jorge Eliezer Gaitán en un orden histórico, fue censurada porque estábamos dentro de un periodo muy interesante que se llama la hegemonía conservadora. Entonces, ahí empezamos a relacionar la memoria del hecho, que es el asesinato, el olvido del asesinato y el papel que juega la política por la hegemonía conservadora y su justificación respecto a las circunstancias que vienen después. Y hago un ejemplo que lo he vivido con mis alumnos, de pronto porque siempre se les enseña como la llegada de Cristóbal Colón, el florero del 20 de julio, de ahí saltamos al 9 de abril de 1948 con Jorge Eliezer Gaitán, lo acuñamos dentro de algo que se llama la violencia política de los años 50 y luego pasamos a Pablo Escobar y Álvaro Uribe. Es algo que para mí es un poco atípico entender cómo esa memoria o esa capacidad de justificar los hechos y entenderlos adquiere más una necesidad política y de intención hacia ciertas necesidades que que el mismo Estado y la gente que hace política utiliza y no representa realmente un análisis concreto sobre lo que ha sucedido, por qué ha sucedido y cómo sucedió. Allí es donde yo siempre he pensado entre memoria y olvido hay como una especie de incesto en todo el sentido de la palabra, como cuando uno quisiera decir mentiras y que el padre le pone a rezar un Padre Nuestro porque es un pecado venial, o lo pone a rezar 2 rosarios completos cuando es un pecado mortal. Si cogiéramos esa figura que estoy hablando, me preguntaría realmente qué es más determinante para nuestro proceso, para nuestro desarrollo intelectual, nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo cultural, nuestro desarrollo político. Si enmendar lo que sabemos o corregir lo que creemos que sabemos. Y nuestra única opción, para mi caso, y tal vez para muchos de ustedes, es encontrar en las imágenes, ya sea imágenes televisivas, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Caracol con la falencia que tuvieron con el candidato Gustavo Petro respecto a lo que estaban diciendo y después arrepentirse sobre lo que dijeron en un espacio que no es el espacio donde hay la gran sintonía, sino por el contrario, era una hora en la cual todo estaba como en una especie de sedimentación donde nadie está pendiente de lo que está pasando en el noticiero. Y si ustedes hacen un pequeño recuerdo, realmente la mayor sintonía de todos estos canales de televisión está mientras la gente almuerza. Es lo que llena de alguna manera su necesidad de almorzar, entender o mirar algún dato de lo que están diciendo los noticieros, bien sea para divertirse, bien sea para distraerse o bien sea para tener que hablar cuando llega a la oficina. Así de elemental puede resultar eso. Entonces,
volvamos nuevamente a ese concepto. Las imágenes tienen memoria, la memoria tiene imágenes, pero esas imágenes también tienen olvido, pero esas imágenes también tienen política y esa política también tiene una representación. De manera que sería absurdo abstraernos realmente de toda esa idea de que la imagen, la memoria, lo político, lo gubernamental es algo que solamente está enmendado para quien está preparado, para el que sabe del cine, para el que ha sido abogado y desempeña un cargo político, o para quien tiene el poder de determinar qué se debe ver y qué no se debe ver y para qué se debe ver. Y si hacemos una especie de recorrido rápido, la guerra entre Rusia y Ucrania, analizándola en contexto, tendría muchas figuras, muchas aristas. Eso mismo de esta guerra que realmente le interesa a unos pocos en términos de cómo se va a desarrollar, tomémosla y llevémosla de pronto a nuestro contexto nacional. Elecciones, falsas noticias, malas imágenes, falta de conocimiento, una ignorancia muy marcada y algo que en este momento es determinante si retomamos la idea de la memoria y el olvido, que es el papel que están jugando las fuerzas militares respecto a los falsos positivos. Eso es interesante, realmente quién tiene el poder o la mejor el rango de memoria, y eso es muy importante. Si en el ejército existe un rango de memoria, una cosa es lo que piensa el sargento, otra el cabo, otra el capitán, otra el general y otra el coronel. Entonces, ¿hasta dónde podríamos entender que es válida la memoria de acuerdo al rango? Si pasáramos ese rango a las clases sociales, clase alta, clase media, clase baja, o a los afrodescendientes, o a los indígenas, o a los campesinos, tendríamos una especie de regla con diferentes niveles, como una especie de balanza, donde la memoria está justificada por quien la representa y quien la presenta. De pronto a un campesino no hay que creerle porque es ignorante, mientras que el que conoce a perfección todo el proceso tiene la capacidad de justificar. Es una cosa muy interesante en el sentido de que afortunadamente el país ha estado como de alguna manera revalorando muchas cosas, pero realmente es una tarea impresionante porque el concepto de la memoria, de lo que sucedió anteriormente, de lo que se pasó, de nuestra familia, si lo digo en mi caso, que tengo familia boyacense, ese hecho de ser de un partido de otro, era algo tan determinante que marcó casi hasta el proceder y la forma de pensar, la forma de vivir, el lugar donde uno debe estar. Yo que llevo viviendo algunos en Genesano, me doy cuenta que voy a estas poblaciones cercanas, a Tibaná, a Ramiriquí, y una vez pregunté, oiga, ¿por qué la gente tiene vidrios azules? Imagínense las casas con vidrios azules y otras con vidrios blancos, pero cortinas blancas o azules. Y entonces le pregunté al señor de los vidrios, porque fui a hacer un trabajo, y me dice, es que el alcalde de este momento es conservador, entonces todo el mundo que se identifica con el alcalde pone cortinas azules o vidrios azules para identificar su categoría política, conservador puro. Yo digo, ¿cuántos años no han pasado desde todas estas guerras, desde todos estos procesos de regeneración, desde la República Conservadora, etcétera, etcétera, desde la multiplicación de partidos de todos los caracteres, la misma división social, política, cultural de todos los partidos, del liberal, del conservador? Es impresionante, pero sí seguimos marcados dentro de un concepto que podemos históricamente recuperar con la
Convención de Ocaña, donde uno de los grandes puntos, 1928, 2 años antes de que muriera Simón Bolívar, esa disputa entre federalistas y centralistas era impresionante. Bogotá marcaba, era, era Bolívar, y federalistas, que era Santander, y allí empieza ya un proceso bastante deteriorado con lo del tiempo, donde la memoria, la imagen, la historia y la política realmente determinaron en casi 250 años de vida republicana, si la podemos llamar, nuestro país. Bueno, no sé por tiempo si tengo más o me puedo dedicar a oír las preguntas de los colegas. Augusto, yo creo que tenemos 5 minuticos más para que nuestra moderadora le dé la palabra a los invitados. Bueno, perfecto. Listo, sí, señora. Entonces, nuestros invitados son dos para el día de hoy. Vamos a iniciar con Ricardo. Él es comunicador social y periodista, locutor de radio y televisión, integrante de las juntas directivas de la Cámara de Comercio de Duitama y del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama. Consejero, perdón, representante de periodistas y medios en el Consejo Departamental de Cine, Medios Audiovisuales e Interactivos. Doctor Ricardo tiene el uso de la palabra. Jennifer, Augusto, Marta, compañeros, un gusto en esta noche compartir, y gracias por la invitación y la deferencia al estar aquí reunidos hablando de un tema que seguramente nos va a empezar a apasionar desde ese significado, como lo decía Augusto, de hacerlo desde un pueblo sano, como es Genesano, y que seguramente nos va a dar mucha historia al cine de Boyacá. Ante todo, mil gracias, desearles éxitos en este proyecto y cuenten con nuestra colaboración. 5 comentarios. Gracias. Primero, al conocer por intermedio de Marta, le sugerí que hiciéramos la presentación, y así se hizo en el día de ayer ante el Consejo Departamental de Cine, Audiovisuales e Interactivos, en el que está la Secretaria de Cultura y Patrimonio del departamento y todos los actores del ecosistema de producción. Entonces, fue de muy buen recibo, le envié muchos saludos, y la idea es reactivarnos e integrarnos alrededor del proyecto. Yo espero que el departamento también tome conciencia que a través del Consejo de Cine podemos hacer muchas actividades de formación, de capacitación, de apertura del departamento. El segundo tema, se viene gestionando la política pública de cine y audiovisuales del departamento. Hay un documento que está en marcha, que se viene estructurando, se viene trabajando con cada uno de los sectores, y ahí es importante contar con unas guías tan importantes como las de Augusto y de quienes son parte del sector. Tercero, yo creo que difícilmente se dan las ventajas que tiene Boyacá. Poseemos 123 maravillas naturales, 123 escenarios para producciones, para locaciones, y que ya hay una ley de cine vigente y que tiene unas ventajas económicas y de subvenciones que seguramente hay que aprovechar, y los municipios se van a ver beneficiados, y en esto los medios de comunicación sí que somos vitales y podemos seguramente apoyar mucho. Y por último, anunciarles desde ya que muy pronto en la Radio Nacional de Colombia estaremos con un magazine cultural a través de las 62 emisoras que hay en el país, y serán 2 horas de lunes a jueves donde tendremos un nuevo espacio para hablar de cine, de cultura, de todas las artes, y naturalmente pues con este proyecto de neorrealismo, su merced, valdría la pena desde ya
dejar en el ambiente que podemos tener una publicación a gusto que se llame Su Merced va al cine, para rendirle homenaje a sus publicaciones. Entonces, simplemente agradecerles, decirles que está en total disposición mientras estemos en el Consejo Departamental de Cine y Audiovisuales Interactivos. La idea es integrarnos, unir fuerzas. Se lo insistimos a la Secretaria de Cultura para que le envíe el mensaje al gobernador. Ya tendremos el día que se expida la ordenanza de la política pública, decirle que estamos muy interesados y darle la bienvenida a todos los actores de este nuevo proyecto. Y mil gracias, Marta, y a todos ustedes, y pues quedamos en disposición. Muy amables. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a finalizar con la intervención de Santiago, productor y realizador cinematográfico, representante de la Fundación Cine Neorrealismo Su Merced. Santiago Villamil, tienes el uso de la palabra. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Nada, pues realmente tengo comentarios muy generales. Primero que todo, pues agradecerle a Augusto por presentarse hoy, por hablar sobre estos temas, pues que nos atañen muchos a todos acá, que es la política y la memoria de nuestro país. Y bonito porque es llevarlo al cine, porque lo llevas al cine. También es interesante que, digamos, estén generando estos espacios de conversación en torno al cine, y con nosotros como fundación que estamos naciendo, pues poder llevar a la región el cine. Entonces es interesante. Nosotros como fundación, lo que decía Ricardo ahorita, queremos que la gente a partir del cine pueda generar reflexiones, pueda tener nuevas perspectivas, y por qué no puedan también crear a partir de los referentes que están teniendo. Entonces, también resalto lo que decía Ricardo, que el departamento está generando políticas a partir del medio audiovisual. Se está generando espacios de conversación para también llevarlos al cabo, y esperemos que con la fundación nazcan, ¿por qué no?, creadores de contenido que reflejen nuestra identidad, que generen nuevas perspectivas de quiénes somos como sociedad y que cuenten sus propias historias. Entonces, nada, muy agradecido con este espacio y espero que se hagan cosas muy interesantes y bonitas para la región. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Por favor, profesora Patricia, nos gustaría escucharte para el cierre de la conferencia de hoy. Bueno, primero agradecerle inmensamente a Augusto, a Ricardo, a Santiago, a todos los que han participado. Creo que es un ejercicio muy bonito que en esta Escuela de Liderazgo de América Latina, que inició hace un año, sigamos estos conversatorios sobre los diferentes temas, y en esta oportunidad es el cine, y sobre todo darle la bienvenida a la Fundación de Cine Neorrealismo Su Merced, que seguramente tiene una apuesta muy importante y que será de gran impacto a nivel regional y nacional, porque solo existe un tipo de organización en Bogotá, que es como la Cinemateca Distrital, y aquí sería como la segunda en Genes Sano, en el pueblo sano, que dice Augusto, y que lo invitamos a que continúe participando en estos conversatorios de la Escuela de Liderazgo de América Latina. Entonces, como Augusto es un conferencista internacional, seguramente podremos tener muchos vínculos, muchas alianzas, mucho trabajo estratégico. A Jennifer, darle las gracias por la moderación, por la pilera a Víctor, que está en lo técnico, y para que sepan que este tema fue grabado y sube al canal de YouTube de la Escuela de Liderazgo de América Latina. Y Jennifer oportunamente les irá informando cuándo será, que es dentro de 15 días, el jueves dentro de 15 días, el siguiente encuentro. A la senadora, gracias por el techo que le da a esta escuela y por el apoyo. Creo que, no sé, Jennifer, si hay algo más. De pronto quizás Augusto
que cierre ya la escuela en este momento, que ya se nos va a terminar porque son solamente 45 minutos. No, agradecerle a todos, a toda esta cima. Yo apenas soy la falda de esa cima y me siento orgulloso de empezar siendo la falda y no la cima para poder llegar a todos los en donde están ustedes. A Gabriel, pues me llena de gozo el corazón saber que hay una propuesta como la que él está planteando y cuente con, no solamente con la escuela, sino con lo que necesite. Estoy a la orden y si hay que desplazarse, allá estaré, porque creo que hay que empezar a marcar territorio, y Boyacá es un territorio donde casi todos marcan, pero para ellos y nunca para el departamento. De manera que adelante, que estamos pedaleando. Gracias, Augusto. Muchísimas gracias, doctor Augusto, Ricardo, Santiago, a nuestra mentora, la profesora Marta, a todos y cada uno de ustedes por haber participado en esta escuela que realizamos cada 15 días. Muchísimas gracias. No sé si alguien, estoy revisando acá el chat, nadie tiene la manita arriba. Ah, sí, me dice Ricardo que si es posible escuchar algunas retroalimentaciones. Uno o dos comentarios de quienes Claro. están participando. Ah, sí, sí, pero no veo nadie. ¿Alguien? Que alcen la manito y les proporcionamos sonido. Por favor, si alguien quiere participar, alzamos la manito como nos indicó nuestro moderador Víctor. Están muy tímidos. Sí. Pues no creo que haya alguien, porque como estamos sobre el tiempo, entonces... Sí, no vemos a nadie. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias a todos. Esperamos dentro de 15 días el nuevo tema y les estaremos compartiendo. Que pasen una feliz noche. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amables.